Todo bien. Bueno, hay hubo un pequeño cambio. Hoy tendrían que haber tenido clase con la doctora Elena, pero no iba a poder, así que entonces voy a dar la clase hoy. Pero ya les quiero, no obstante, decir, yo les había subido ya en la plataforma. ¿Ven ya la imagen? Todavía, doctora. Ahí todavía no ven. Vemos la carpeta de la UPE nomás ahora, doctora. Ok, bueno. Algo está pasando. Espérenme un segundito. Doctora, probablemente le dio para presentar una ventana nomás. Ahora ya estoy mirando qué es lo que hice. Espérenme un segundito. Voy a solucionar esto. A ver qué es lo que pasó. Ahora no ven nada, ¿verdad? ¿Ya ven ahora? Ahora sí, doctora. Para coccidiomicosis, ¿verdad? Sí, doctora. Ahora sí está en el PowerPoint. Bueno, yo les había subido a la plataforma los temas de examen. Y en los temas de examen, no sé si ustedes ya vieron, estaba incluida la clase de hoy que tendría que haber dado la doctora Elena, que es infecciones pulmonares para inmunodeprimidos, influenza, perdón. Entonces, ese tema no va a entrar, pero va a estar este. Lo que implica que yo voy a volver a cambiar eso que puse en la plataforma, pero ya les digo cuál va a ser el cambio. En vez de lo que acabo de decirles, va a ingresar para coccidioidomicosis. ¿Les quedó claro? Sí, doctora. Sí, doctora. No, doctora. Bueno, vamos a empezar nuestra clase. Y saben que es muy importante, sobre todo, que atiendan lo que les puse, porque en este tema, encontrar una sola bibliografía que esté completa online no es fácil. Hay que tener libros. Entonces, yo les diría que en la clase está todo el contenido que ustedes necesitan para lo que pide la facultad. Entonces, les ruego que presten atención a esto, ¿sí? Perfecto, doctora. Esta clase es fruto solamente de 3 o 4 bibliografías juntas. Ok. Vamos. Como siempre en una patología o en lo que fuere, tenemos que tener el concepto actualizado del tema. Entonces, ¿qué tenemos que tener por concepto hoy en día de lo que es una paracoccidioidomicosis? Es una micosis, es decir, es una enfermedad producida por hongos, por eso dice micosis. Y la otra característica, sistémica, profunda, porque toma también órganos profundos, no es solamente una micosis superficial. Y de característica granulomatosa. Lo otro es que es progresiva, no es autolimitada porque pueden existir algunas infecciones que todavía son autolimitadas, ¿no? Esta progresa, dejada, digamos, a su evolución sin intervención, va progresando. ¿Qué órganos va tomando? Pulmones,
la piel, las mucosas, cualquier mucosa, y eso es muy importante. Los ganglios linfáticos también y órganos internos. Por eso dice sistémica. Si bien vamos a ver que hay una clasificación en la que nos va a decir qué órganos están involucrados. Según la clasificación clínica. ¿Por quién está causada? Por el hongo que se llama Paracoccidioides brasiliensis. ¿Y qué es el Paracoccidioides brasiliensis? Es un hongo, no vamos a hablar mucho de esta parte, ustedes esto habrán dado mejor cuando dieron bacteriología en el segundo curso. Es un hongo, por lo menos eso sí saber, no llamarle bacteria, ¿verdad? No llamarle parásito, sino saber que es un hongo. Dimorfo porque se presenta con dos morfologías, no con una sola, y sobre todo esto es muy importante, ¿verdad? Para los micólogos comprender, porque son los que cuando les enviamos muestras, tienen que saber que en ambas formas les podemos ver. Bueno, se encuentra en el suelo, porque la pregunta es, ¿y por dónde anda este hongo, verdad? Que puede enfermar al ser humano en el suelo y en áreas endémicas. Fíjense, y uno pensaría, si ustedes nunca escucharon o escucharon poco hablar, la paracoccidioidomicosis es una enfermedad endémica, sobre todo lo que es América Latina. Desde México hasta la Argentina. Se ve por todos estos países la paracoccidioidomicosis. Aproximadamente, fíjense la cantidad de personas, unas 10 millones de personas, esto es lo que se sabe, pero seguro que están los subregistros, así que seguro que es más que esto, pero aproximadamente 10 millones de personas infectadas en Sudamérica, que es mayor que la población de Paraguay. Para tener un poquito más de cultura sobre este tema, ¿dónde se encuentra? Dijimos en el suelo. ¿En qué forma? En forma de moho. Y produce conidios infecciosos en zonas subtropicales húmedas, donde hay bosques, a pesar de que cada vez tenemos menos bosques, donde llueve mucho. También hay esto, donde hay cursos de agua, ríos, arroyos, por donde va hay cursos de agua moviéndose. ¿Cuáles son las temperaturas ideales en las que existe este hongo que se encuentra en forma de moho en el suelo? Entre 17 y 24 grados centígrados. Y sobre todo, población rural. Y esto es muy importante saber, que ya nos tocó ver casos que personas que no viven en áreas rurales, sino por ejemplo son carpinteros que están por Gran Asunción, donde no tenemos estos bosques, ya se ha diagnosticado paracoccidioidomicosis. Entonces como que se empieza a ver una pequeña variación en la epidemiología a este respecto, y es importante saber porque uno puede recibir en la consulta y resulta, le dice soy de Capiatá y siempre estuve entre Capiatá, yo que sé, Asunción, y van a decir no, este no va a tener. Pero es importante ya conocer que se han visto ya casos que no ocurrieron en zona rural, pero sigue siendo preferencia el área rural. No porque uno ve 1 o 2 casos, ya se va a transpolar y va a cambiar lo que mayormente ocurre, que es población rural. Y sobre todo los que se dedican a la agricultura. ¿Y cuáles son los trabajos en los que se puede, o cuáles son los tipos de pacientes en los que sobre todo se ha visto? Dijimos uno que son personas que realizan o han realizado trabajo rural,
En área endémica ya hablamos cómo son las características de las zonas donde habita el Paracoccidioides brasiliensis. ¿Y cuáles son los grupos vulnerables, aparte de todo lo otro que citamos? Sobre todo, si estas personas que proceden de esas áreas están desnutridas, son tabaquistas, alcohólicos o inmunodeprimidos. Esto aún, como diríamos, aumenta el espectro de posibilidades de que una persona de esa zona pueda tener esta patología. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Sí, doctora. Bueno, hasta ahora vamos comprendiendo y la pregunta es, ¿y cómo es que llega al organismo del ser humano el Paracoccidioides brasiliensis? Entendemos que está por el suelo, todo lo que estuvimos diciendo, en qué tipo de áreas, ¿verdad? Ingresa al ser humano por la inhalación. ¿De qué? De esos conidios que ya nos dijo. ¿Y qué son los conidios? Son esporas que son producidas cuando está en su forma de micelio, porque dijimos que era un hongo dimorfo. Entonces, cuando, digamos, en su etapa de esporas, es la manera en que se puede inhalar. Ingresa al sistema respiratorio. ¿Y qué pasa allí? Esos conidios inhalados se convierten en levaduras. Ya cambia de forma. Y esas levaduras son las que empiezan a invadir los pulmones. Y a partir de los pulmones pueden diseminarse al resto del organismo por vía linfática o por vía hemática. Es decir, si ingresan a la linfa a partir de los pulmones y o a la sangre, entonces a través de esos, digamos, de esas dos vías, es allí como van a ir llegando a otros órganos. Es decir, van a ir a la piel, a las mucosas, a los ganglios linfáticos, a las glándulas suprarrenales, al hígado, al vaso, a los huesos, a cualquier articulación, al sistema nervioso central y al tubo digestivo. Es más, hace 2 semanas estuvimos en una reunión clínica en el hospital justamente por un paciente que tenía paracoccidioidomicosis en sistema nervioso central. Un hombre joven de unos 36 años que tenía un tumor en el cerebro y después se le hizo la punción biopsia y que resultó ser hongo. ¿Cuál? Paracoccidioides brasiliensis. Bueno, fue una reunión clínica donde estaban los neurólogos, los neurocirujanos, ¿verdad? Infectólogo, dermatólogo porque tenía lesiones en piel también, ¿verdad? Bueno, y nosotros los neumólogos porque se notaban imágenes en pulmones, pero realmente él, básicamente su cuadro dominante era el neurológico. Entonces, por eso es muy importante que entendamos lo que acaba de decir, toda esta información condensada, pero muy importante, ¿verdad? Que nos dijo que ingresa por inhalación y que llega a los pulmones, invade los pulmones y desde los pulmones viaja a otras zonas del organismo y nos dijo todo lo que puede ir infectando. ¿Hasta allí me van siguiendo? Sí, doctora. Bueno, ya dijimos cuáles son los hospederos susceptibles, cuáles son las personas más susceptibles a adquirir. Ya dijimos esas condiciones y generalmente de dónde proceden. No hay evidencia de que se contagie de animales a personas, de personas a animales, ni de personas entre sí. No es como, por ejemplo, con otras infecciones que se contagian. Esta no. El otro punto es lo que yo ya les dije, los trabajadores rurales, varones, son el grupo más expuesto a contraer paracoccidioidomicosis.
Generalmente se dice que la relación hombre-mujer con paracoccidioidomicosis es de 10:1. Es rarísimo ver paracoccidioidomicosis en las mujeres. Se cree que pudiera deberse porque generalmente quienes se dedican al trabajo rural son los varones. Se cree sobre todo por eso, y hay otra segunda teoría que habla de que también los estrógenos pudieran jugar un papel importante en que las mujeres sean menos vulnerables. Pero sobre todo, la primera es la que tiene más peso, el hecho que, claro, si hay más hombres trabajando en área rural y por lo tanto son los más expuestos. Bueno, entonces estamos viendo cómo es el prototipo de paciente. Ya estuvimos viendo que en los antecedentes va a ser muy importante ver de dónde procede, el hecho de ser varón, el hecho de tener un trabajo rural, cuál es la edad en que se desarrolla con más frecuencia y sobre todo pues vemos la edad en que más se está dedicando uno al trabajo, entre 20 y 50 años, que son edades muy productivas todavía, ¿verdad? Se ve sobre todo en agricultores del café en Colombia, Venezuela, Brasil tiene muchísima experiencia en paracoccidioides brasiliensis, en la paracoccidioidomicosis tienen, porque es un país muy grande con mucha población y todavía, por ejemplo, tienen las zonas del Amazonas y tienen grandes áreas boscosas. Bueno, y como nos dice, es una infección oportunista. Y en este caso, claro, no tiene tanta frecuencia, pero sí existe. Oportunistas porque estuvimos viendo cuáles, sobre todo, que vimos qué tipos de pacientes, de personas, no únicamente, pero sobre todo los que tienen mayor riesgo de contraer. Y acá están las formas clínicas que les dije. ¿Qué quiere decir? Cuanto más formas clínicas tenga una patología que no presenta una sola, quiere decir que tenemos que conocer todas las caras con las que se nos puede presentar. Es como decir, yo le conozco a María López, ¿y cómo es ella? Y uno le puede decir, bueno, hay veces que ella está rubia, con ojos azules, y hay veces que otros días está con el pelo negro y ojos verdes, otro día tiene la piel oscura, otro día parece coreana. Entonces uno dice, wow, claro que va a ser más difícil identificar, pero tenemos que saber todas las maneras en que se puede presentar. Bueno, y esto pasa con la paracoccidioidomicosis. Tiene varias formas clínicas. Forma sintomática, rarísimo. Generalmente cuando un paciente va a la consulta es porque ya tiene algún síntoma. Esto está descrito en la literatura. En lo personal y generalmente hablando con los colegas no hemos visto en la práctica, pero la literatura menciona, es decir, no tiene síntomas. Luego las otras formas clínicas, fíjense, hay una forma aguda que puede ser pulmonar o puede ser diseminada aguda. La pulmonar, miren cómo se presenta. Parece una gripe, puede tener como una especie de pleuritis, incluso como una neumonía, y nos dice cómo se presenta en la radiografía de tórax los infiltrados en alas de mariposa. Y acá ustedes ven las otras formas clínicas. Dije, puede ser una pulmonar aguda, una diseminada aguda. Puede ser una forma pulmonar crónica y ven todas las características y una diseminada crónica. También hay una forma fibrosa residual. De entre todas estas formas que estamos viendo, la más frecuente es la diseminada crónica. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay que estar muy compenetrada con las características de la diseminada crónica, pues es la que con mayor frecuencia se ve. Las otras se ven en con menor frecuencia. Estas formas, estenosis traqueales, laringeas, yo recuerdo que había tenido un paciente poco después de terminar mi residencia en neumología, y era un paciente que le habíamos diagnosticado paracoccidioidomicosis.
y tenía una forma diseminada crónica, tenía varios toques en piel, mucosas de la boca, mucosas de la nariz, ¿verdad? Y se le había hecho el diagnóstico por una de las lesiones en piel, se hizo la biopsia y nos retornó el resultado de paracoccidioidomicosis. Le habíamos dado el tratamiento que en aquel entonces dábamos con 2 drogas. Uno era el ketoconazol y otro el cotrimoxazol, que ustedes saben que eso quiere decir trimetoprim sulfametoxazol. Bueno, el paciente aproximadamente a los 5 o 6 meses se sintió muy bien. Y le había, recuerdo muy bien que él había ido con su esposa y eran del campo, los dos, él era agricultor, el típico paciente, pero era muy delgadito. Y yo le había dicho bien que el tratamiento era largo, de 2 años era en ese entonces, porque después cuando lleguemos a tratamiento van a ver que hay algunas variaciones. Y le dije que no cometa el error que es al sentirse bien, que no tener más síntomas, deje el tratamiento, porque si volvía a tener, iba a ser, generalmente hacen unas recaídas, le dije, y hay veces que uno no puede salir de eso. Bueno, pues efectivamente se fue con sus 2 drogas, venía y solía venir a la consulta una vez al mes, el primer mes, después le espaciábamos un poquitito más por el tema de transportarse desde el interior, los costos para ellos, ¿verdad? Pero siempre le encargo. Lo cierto y lo concreto que solamente a los 4 meses ya no lo vi más, ya no volvía, él no tenía en ese entonces, ¿cómo se dice? Portátil, celular, hasta que en una de esas, yo recuerdo que yo me iba llegando al hospital y me dice el residente que había quedado en la guardia de la cátedra, me dice, doctora, ¿te acordás de tu paciente? Le ingresamos anoche, ingresó por urgencias. Le dije, ¿qué le pasó? Y yo le dije, hace 2 meses que no le veo más, o 2 o 3 meses. Le dije, ese paciente no apareció más. Y me dijo, dejó su tratamiento. Y claro, lo que suele pasar, se sienten bien, dicen, ya estoy curado, y no continúan porque hay que tener perseverancia. Bueno, ¿y qué pasó? Una de las características del paciente era que tenía dificultad respiratoria en reposo. Tenía una frecuencia alta, una frecuencia respiratoria alta, respiraciones superficiales y tenía estridor laríngeo. Y se escuchaba ya, uno ingresaba a la pieza donde estaba internado, a la sala donde estaba internado el paciente, y en la puerta ya se escuchaba el estridor laríngeo. Llamaba la atención y uno le miraba y realmente era angustiante la manera en que respiraba. Frecuencia alta con estridor, se notaba que se estaba asfixiando el paciente. Bueno, entonces rápidamente se quería investigar qué es lo que pasaba y íbamos a ingresar con el fibroncoscopista a mirarle por dentro qué era el estridor laríngeo. Bueno, les cuento, le preparamos al paciente, se hace anestesia local y se hace una pequeña sedación, ¿verdad? No se llega a anestesia, sino a sedarle para que no luche por introducirle algo en las vías respiratorias. Ustedes saben que al llegar a cuerdas vocales ya no podíamos seguir porque si bien la fibra del fibrobroncoscopio, el diámetro no tiene que ser lo suficiente para poder ingresar a vías aéreas, ya no podía pasar de la estenosis que había. Era un hilito por donde ingresaba el aire y ese era el estridor. Y evidentemente podíamos forzar introduciendo el fibrobroncoscopio, pero iba a quedar totalmente, ya no iba por donde ingresar aire, entonces no se podía. Y ocurrió esto que estamos viendo acá. ¿Por qué les digo eso? Para mostrar por qué esta estenosis, esta forma.
¿Cómo cura la paracoccidioidomicosis? Y va curando tejido que se perdió, ya no se regenera el mismo tejido. Cura por cicatrización, por fibrosis, es decir, fibras elásticas, fibras colágenas. El problema es que se va estrechando porque ya deja de ser mucosa y se va estrechando. Y es lo que le pasó a este hombre. Y en cuestión de días falleció. Ya no hubo tiempo porque generalmente las técnicas que se usan se llama dilatación, se le tenía que haber hecho traqueostomía, pero ya no soportó, llegó tarde, él dejó pasar. Entonces, eso les cuento a propósito para ayudarles a comprender cómo puede ser una fibrosa residual. Y pues empezó su tratamiento y se dieron cuenta que no completó. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? En esta anterior les dije las características y por qué les muestro así. Hay libros que ustedes van a ver o literatura que les habla de 2 o 3 formas nomás. Generalmente los libros que hablan mejor de la paracoccidioidomicosis, es un tema de infectología muy importante, generalmente son los libros latinos, porque poco nada se ve en Europa, poco nada se ve en Estados Unidos, entonces no dedican mucho a esto, lo toman como cosas muy raras. La mejor y mayor producción está por Latinoamérica, por eso que les dije, acá hay como un adjunto de varias literaturas y les puse lo que actualmente, cómo realmente se está viendo. Bueno, y les dije que de entre todas esas formas clínicas que hay, la diseminada crónica es la más frecuente, por eso es la que les voy a describir, porque esa por lejos es la que más se presenta en la praxis médica. Bueno, y como acá bien dice, es la presentación clínica más común. Fíjense, más del 80% de los casos se presenta así. Eso es mucho. Ya dijimos, se producen varones, mediana edad. Acá nos amplió un poco más, a partir de 40 años. Es poco común en las mujeres, ya les dije, y porque se habla sobre todo de la hormona femenina, les dije los estrógenos, el estradiol, interfiere con la transición de conidio a levadura. Y ustedes se recuerdan que lo que se inhalan son los conidios, pero ya dentro del aparato respiratorio se convierten en levaduras y las formas invasoras son las levaduras. Y bueno, entonces es por esto, se cree entonces que estas hormonas femeninas, ¿verdad? Son las que protegen de alguna manera a la mujer. Si bien dijimos que tiene varias formas clínicas y la más común, vuelvo a repetir, la diseminada crónica, generalmente sus primeras manifestaciones, como vimos que muchos órganos pueden ser tomados, de entre todos esos órganos tomados, esos aparatos que son tomados por el hongo, las características clínicas, sobre todo las primeras manifestaciones, suelen ser pulmonares. Y se parece mucho cuando el paciente llega a consultar, se parece mucho a la tuberculosis pulmonar que ustedes ya dieron, o se parece también al cáncer. ¿Por qué? Porque varios de ellos encima suelen fumar. Entonces uno tiene tendencia con lo que ellos están contando, esto puede ser, primero uno quiere pensar, puede ser tuberculosis, puede ser cáncer de pulmón, pero lo que aquí nos advierte es si tiene las características que ya citamos antes, de qué grupo pertenece, pensar también en paracoccidioidomicosis y la forma diseminada crónica. Siempre, como les dije, estamos hablando de la forma más común. ¿Cuál es el curso? Por algo dice que es crónico, es lento y por eso muchas veces tardan en consultar porque los síntomas se van instalando progresivamente, lentamente, insidiosamente, de a poco y va tolerando el paciente y hay veces se va automedicando un poco, ¿verdad? Y por lo general los pacientes rurales
sobre todo los que provienen son agricultores, son más renuentes a la consulta. Entonces, cuando vienen, generalmente ya llegan con un cuadro mucho más avanzado, porque ustedes ya a esta altura entenderán que también una patología, ¿verdad? El éxito de que pueda, del tratamiento y de que pueda curarse o no, depende también del momento en que se actúa. No es lo mismo al inicio, a mitad, que ya nos viene en etapas terminales, una misma patología. Bueno, entonces, el problema, como dijimos, generalmente las primeras manifestaciones son pulmonares, pero cuando el paciente ya llega a consultar, que dijimos que tarda muchísimo, ya llega cuando aparecen manifestaciones extrapulmonares. Es decir, aparte de que nos va a hablar de síntomas pulmonares, nos va a contar por lo general también otros síntomas que no tienen que ver con los pulmones, con el aparato respiratorio. Entonces uno dice, pero me está hablando de síntomas de aparato respiratorio, pero también veo problemas en piel, también veo problemas en riñón. Entonces dice, pero hay varios órganos tocados. Entonces ahí uno que va a pensar, si piensa en paracoxis, pensar ya está diseminada y es crónica porque ya lleva mucho tiempo. ¿Hasta aquí van comprendiendo? Sí, doctora. Bueno, sigamos. Y acá vemos las lesiones. Hay veces el paciente, estamos hablando de paracoccidioidomicosis diseminada crónica, y es lo que les digo, vienen con lesiones en boca ya, fíjense, lesiones en los labios. Si ustedes ven toda esta zona, parece, la piel cambió también ya de aspecto, es como una piel lustrosa, está edematizada, está eritematosa, ya hay lesiones ulcerosas, se ulceró aquí la piel y la mucosa, también hay costras, por eso se llaman úlcero-costrosas también, y esto es como se ve, lo que se describe lo que es granulomatoso, y se ve tanto en labio, y ya está tomando piel también, dijimos, y mucosa bucal o yugal. Entonces, no dejarnos engañar porque vemos esto, ya, si yo estoy pensando paracoccidioidomicosis, lo primero es, la más frecuente ha de ser diseminada crónica. Si acá hay lesiones, tengo que pensar en otros órganos. Este paciente, un paciente así, generalmente va primero al dermatólogo o va a la urgencia, pero fíjense en qué estado ya está llegando. Notan, esto se llama, es como una fascia tapiroide. Si uno ve esto también, ¿saben en qué puede pensar? Lepra. ¿Me están siguiendo? Sí, doctora. Una consulta. ¿Sí? Esta lesión se puede presentar primero que las manifestaciones pulmonares, porque usted No. dijo que... No. ¿Qué dijo? Primero, generalmente se manifiestan con, por ejemplo, tos, expectoración, pero dejan pasar. Y después se van agregando otras lesiones. ¿Y qué les movió a la consulta cuando ya vieron esto? Les asustó. Pero sí. ven esto, claro, eso es lo que pasa. Y el problema es porque no es, digamos, no les llama mucho la atención, es insidiosa, de a poco va entrando y como que se acostumbra a tenerlo y es lo que les dije, ese es el problema cuando algo es insidioso, es crónico, es lento, pero va progresando. Porque uno hace empieza a mirar hacia atrás y uno ve, sí, y la historia es, hace 6 meses, te vienen por esto así, ¿tenés otros síntomas? Y sí, tos, tengo tos, tengo catarro, te acorta nomás. Y uno le pregunta, ¿y hace cuánto? Y ese tengo antes. ¿Cuánto? Y hace 5 o 6 meses. ¿Y esto hace cuánto te salió? Y hace 4. Ahí te das cuenta. Por eso es muy importante someterles a un buen interrogatorio, porque muchas veces nos cuentan mal la historia.
Y si nosotros por algo mal vamos a basar nuestra opinión, nuestro diagnóstico en algo que muchas veces está mal contado, las probabilidades de errar son mayores. Por eso tenemos que ser meticulosos y hacer muy bien toda esa parte de preguntarle al paciente. Uno puede estar apurado, hay veces estamos con mucho trabajo, pero nunca, aunque estén presionados por el tiempo o por lo que fuere, dejen de hacer bien, porque eso siempre va a tener un costo para el paciente y para el médico si no está bien hecho el trabajo. ¿Contesté tu pregunta? Sim, doutora, porque muitas vezes a parte pulmonar se passa, não é que se passa desapercebido, não se dá a devida importância e depois Exacto. então o paciente vem com estes sintomas. Exacto. Y es más, hay veces que el paciente dice, no, yo luego se reconoce como que era alérgico y que cambia el tiempo y suele luego toser. Ahí como que se entrecruzan más las cosas. Pero eso no nos tiene que nublar a nosotros de que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Por eso es muy importante ir entendiendo esto. Bueno, hay que abrirle la boca al paciente. ¿Por qué? Porque si nos dice bien la literatura, la bibliografía, suele tener lesiones en mucosa. Y si ustedes ven por afuera, este señor, no vemos mucha lesión afuera, en piel. Pero la mucosa, en este caso el paladar, que está en el paladar superior, hay, no sé si notan, una lesión ulcerosa y está un poco sangrante. ¿Notan? Sim, doutora, se nota. Bueno. Aquí les muestro a la izquierda, no miren todo una vez, sigan la secuencia. Este paciente en cuellos que tienen estas adenopatías, viene y dice, tengo estos bultos, pero de seguro tiene también otros síntomas. Yo les estoy nada más ya mostrando cómo se va manifestando. Uno le mira y nos muestra. ¿Notan acá? En cuello. Adenopatías son estas en cuello. Fíjense ahora el paciente del medio. Este paciente aún está peor. ¿Por qué? Porque generalmente se inicia primero con estas adenopatías, ¿verdad? Aumento de tamaño, unas adenomegalias. Pero luego empiezan a ulcerarse. ¿Notan ya acá? Sí, doctora. Bueno, y miren acá. Este paciente tiene en distintas etapas, porque no todas las lesiones están en las mismas etapas. Pueden estar, por ejemplo, en cuando está solamente como una adenomegalia en distintas zonas. Acá tiene zonas ulceradas, en algunas zonas como que miren, acá tiene hasta como, hay veces que tiene una pequeña secreción, ¿verdad? Que emana, como parece que va cerrando, se va cicatrizando, ¿verdad? Pero es parte de lo mismo. Entonces ven distintos estadios de lo mismo. Generalmente cuando incluso tiene secreción, esto se suele, digamos, raspar un poco, tomar material y se manda también para el frotis y cultivo y uno pone hongo entre lo que va a buscar. Miren estas lesiones en nariz. Estas son úlceras mucocutáneas, o sea, abarcan la mucosa, pero también la piel. Miren. Miren cómo está dentro. Por eso miren siempre la boca porque ama las mucosas. Sobre todo alrededor de la nariz, casi nunca se salvan. No digo siempre, casi nunca. La boca. La lengua, miren la lengua, hagan que diga, miren el fondo, la faringe, las encías, miren estas encías, qué lesionadas están. Bueno, entonces acá ya están viendo, acaban de ver cómo se manifiesta entonces
esta paracoccidioidomicosis. Ese es su cuadro clínico. Entonces la pregunta es, ¿cómo se diagnostica? Uno, voy a sospechar. Y voy a sospechar en base a todo lo que citamos. A los antecedentes del paciente, en qué trabaja, de dónde proviene, la edad que tiene, el ser hombre, los síntomas que tiene, el examen físico. Ustedes vieron, por ejemplo, esos pacientes, algunos de los pacientes que mostré, estaban, miren, así son pacientes, este ya se ve los relieves óseos. Este paciente ya empieza a tener caquexia. Fíjense, bola de Bichat tampoco tiene. Bueno, entonces la clínica es muy importante, me va a orientar. Pero yo tengo que tener, acuérdense, un diagnóstico de certeza. Yo puedo tener una impresión diagnóstica y mi impresión diagnóstica se basa en lo que les dije. ¿Cómo yo voy a saber qué pasa en los pulmones? Aparte de que me va a orientar por el hecho que me puede estar hablando de tos, de expectoración, incluso si le puse el estetoscopio, puede haber algún ruido agregado, ¿verdad? Puede haber algunos subcrepitantes, pueden haber crepitantes también, entonces, que son ruidos, esos son ruidos patológicos. Entonces, voy a pedir una radiografía de tórax, evidentemente. Y si yo quiero asegurarme cuál es el germen, porque ¿cómo voy a decir es una paracoccidioidomicosis? Y hay que verle al hongo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que obtener material y de ese material se hace el examen micológico, que puede ser un frotis, se puede cultivar, como también, y si por algún motivo no tengo elemento para frotis, es decir, si no está expectorando porque puedo tomarle el esputo y de eso pedir frotis y cultivo, en este caso voy a pedir para coccidioidomicosis, ¿verdad? Y voy a pedir también para tuberculosis porque ya nos dijo, se parece mucho, a ver qué es lo que crece, qué es lo que ve qué es lo que se ve, qué se ve entre lámina y laminilla. Y si no tengo ninguna secreción, si por ejemplo les dije no hay líquido que emane de una de esas lesiones en mucosas o en la piel, y voy a tener que hacer biopsia. Y biopsia es histopatología, que también me puede ayudar a que yo le pueda identificar al Paracoccidioides brasiliensis. Hay reacciones serológicas, y bueno, en suero, o sea, en sangre, ¿verdad? Son reacciones serológicas. Bueno, ¿hasta ahí me están siguiendo? Sí. Bueno, ¿qué es lo que yo espero encontrar según lo que, basada en la bibliografía, qué es lo que voy a encontrar en la radiografía simple de tórax que le tengo que pedir al paciente? Me va a ayudar a ver si realmente se ven lesiones en los pulmones. ¿Y qué tipo de lesiones? Y nos dice, pueden ser lesiones tipo alveolares, es decir, los alveolos, ustedes ya vieron la parte de radiografía, se puede notar que los alveolos están involucrados porque son las lesiones tipo alveolares. Todo lo que generalmente quiere decir alveolo hay como condensación. O intersticio. Bueno, por lo general, ¿qué es lo que se suele ver? Voy a terminar. Infiltrados alveolares bilaterales. Generalmente, cuando la paracoccidioidomicosis toma los pulmones, toma ambos pulmones. Es decir, vamos a ver lesiones simétricas de tipo alveolar y generalmente respetan más los vértices. A esto se le llama lesiones en ala de mariposa. Vemos, como les dije, hay un infiltrado difuso, bilateral, los vértices generalmente están respetados. Lo mismo vemos, a esto se le dice como en alas de mariposa.
ustedes me pueden decir, pero doctora, ¿dónde están ahí las alas de mariposa? Imagínense una mariposa extendiendo sus alas. Y bueno, hay veces que no precisamente uno los ve, pero les cuento que por ser bilaterales, simétricas, quiere decir que si hay un área, en esa misma área está en el otro lado. Eso quiere decir simétrico, ¿verdad? Es como está descrito en los libros. Hay veces se ve exactamente así, pero de todas maneras, aquí lo mismo, cumple la regla. Infiltrados son tipos alveolares, le dije, parecen condensaciones, también puede ser tipo intersticiales, que es como los intersticiales, usted ya sé cuál es la diferencia con lo que es alveolar. Generalmente respeta más los vértices, o sea, se ven más en campos medios y bases. Esto es lo que estamos viendo. Bueno, pero con verla, ¿qué es lo que nosotros decimos? Nos contó una historia que puede ser compatible con la historia de paracoxidiomycosis. Miramos su radiografía de tórax y una radiografía donde no es inocente, está patológica a todas, tanto el 1 como el 2, es una radiografía de tórax patológica, con la descripción de cómo generalmente se presenta, infiltrados, bilaterales, donde los vértices generalmente no suele respetar los vértices, sin embargo campos medios y bases se ven más, ¿verdad? Son simétricos, entonces sí, hasta ahora la clínica, la radiografía va, pero acuérdense, hay que verle al hongo, hay que identificarse. Por eso dice, el diagnóstico de certeza, porque vamos a suponer el paciente o los familiares del paciente me traen esta radiografía que acabamos de ver. Y nos va a decir, ¿qué tiene? Y yo le vamos a decir, sigo pensando en que puede ser, si es que yo pensé en una paracoxidiomycosis, veo que los pulmones están involucrados y también tenía los labios, tenía la lengua, o sea, hay más de un órgano tomado, entonces con el tiempo parece algo crónico y hay no solamente los pulmones están tomados, sino está diseminado a otros órganos. Le digo, sigo pensando en lo mismo, pero necesitamos verle al bicho. ¿Y cómo se le ve al bicho? Al hongo. Y les dije, o si tiene algún líquido del que podamos tomar muestras, se hace frotis y cultivo. Y miramos entonces esas lesiones cutáneo-mucosas, si tienen algún exudado que podemos tomar, generalmente se hace como un hisopado y se introduce, se pide en el laboratorio, ¿verdad? El tubo de ensayo donde se introduce eso. Si tiene expectoración, pues se pide en la expectoración frotis y cultivo para hongos. Si aún así no tenemos, digo, pero ¿de dónde tomamos una muestra? Pero tiene esta radiografía que vimos y bueno, vamos a tener que plantear una fibroncoscopía para hacerle un lavado y de ese lavado broncoalveolar hacer frotis y cultivo del lavado broncoalveolar y si podemos hacer unas tomas de biopsia, ¿verdad? También esas tomas de biopsia también se le envía al anatomopatólogo. En el caso que fuese un paciente que pensamos que tiene manifestaciones neurológicas y vamos a estudiar el líquido cefalorraquídeo, pidiendo en el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Se le hace punción y se extrae el líquido cefalorraquídeo y de eso se pide frotis y cultivo para hongos. Si las lesiones abscedan, eso que estuvimos viendo, por ejemplo, de los ganglios, abscedan, y yo recuerdo muy bien que yo había visto también un paciente, lo que pasa es que ahora se ve como un poco menos, ¿verdad? Y al haber hospitales cabeceras en el interior del país, hay veces que van a esos hospitales y allí ya son tratados y es que pudieron llegar al diagnóstico, están también más formados los médicos que allí atienden, entonces ya quedan, pero cuando yo era más joven, prácticamente casi todo llegaba a Asunción. Bueno, yo recuerdo muy bien que teníamos un paciente que tenía adenopatías en distintos estados, así como les mostré en ese paciente, pero tenía en el cuello, tenía en los brazos,
tenía en las piernas, algunos tenían mucha secreción, ropa que se ponía, las sábanas del hospital se le tenían que estar cambiando 2 veces al día porque drenaba mucha pus. Era impresionante, incluso nosotros pensamos que tal vez tenía alguna inmunodepresión tipo VIH, pedimos también eso. Gracias a Dios, este muchacho, recuerdo muy bien su caso, que era alguien de 32 años. Con él, diagnosticar fue más fácil porque no hacía falta ni siquiera hacerle una fibrobroncoscopía porque tomamos material de esa secreción purulenta, ¿verdad? De las adenopatías, esas lesiones abscedadas, y pudimos enviar al laboratorio. Y les dije, si ninguna de esas, pues hay que biopsiar. Si son órganos internos y no hay de otra, hacer biopsia. Les dije también que se puede hacer el raspado, que es lo que con algunos el hisopado que hacíamos. Bueno, ¿y qué es lo que va a ver? Fíjense que esto se ve en el microscopio, esta imagen, ¿notan? Sí, doctora. Se le suele hablar como ratón Mickey, que esta sería su cara y esta sería sus orejas. Esta es una manera en que se le ve. Entonces esa es la disposición, esto se ve en el frotis, en el microscopio, entre lámina y laminilla, ¿verdad? Con la tinción que utilizan, y estos son las levaduras. Las levaduras acá, estas son levaduras que dan esta forma. Este ya es el cultivo, ¿verdad? Y ¿qué material utilizan en el laboratorio? El medio de Saboró, que es para... que le puede captar a este hongo, pero acá, claro, ven la fase micelial. Pero así ya nos informa, nos dice frotis, se ven imágenes, nos dice, se ven hongos, se ven levaduras, nos escriben, levaduras compatibles con Paracoccidioides brasiliensis. O si hay veces que no crece en el frotis y esperamos el cultivo. El que esto nos venga negativo no quiere decir que no tiene. Siempre eso, entonces primero mandamos buena muestra, suficiente cantidad, pedimos cultivo también, y ahí sí, se pidió frotis y cultivo, siempre pedir eso, porque por ahí no te viene el frotis, pero el cultivo te vino, y es que es así, entonces ya tenés el diagnóstico. Bueno, y dijimos, si no hay manera de hacer frotis y cultivo, bueno, pues hay que hacer biopsia de los tejidos involucrados. Y en la biopsia, los 2 primeros ustedes saben, se va al laboratorio, donde están los químicos. En cambio, la biopsia se le va al anatomopatólogo, ¿verdad? Que es así, se pone en otro tubo, ¿verdad? Y el anatopatólogo es un médico. Y esto es lo que observa y describe. Y nuevamente, fíjense acá, ven las levaduras. Por un lado, 2 cosas pueden ver. La disposición de las células, que es granulomatosa. Esto es un granuloma, donde describen. Y en este caso es más fácil porque aparte del granuloma, que es la lesión que produce el Paracoccidioides brasiliensis, se le ve al Paracoccidioides. Hay veces no se le ve al Paracoccidioides, pero se ve toda esta lesión granulomatosa. Y también se le dice acá, estas son las levaduras, ¿verdad? Y a esto se le dice timón de marino también, se le dice rueda de timón. Cuando se ve unas 2 nomás se le dice oreja, como las orejas del ratón Mickey, pero cuando se ve más prácticamente alrededor se le dice más bien como el timón de marino. Ustedes conocen cómo es el timón de marino. ¿Me están siguiendo hasta acá? Sí, doctora. Bueno, yo estoy intentando, acá les quiero decir algo. En lo posible yo quisiera no tener recreo y que terminemos. ¿Por qué? Hoy yo tengo otra cuestión que hacer, pero para que no se queden sin clase, entonces tomé esto y necesito terminar un poquitito antes de la hora, ¿verdad? Porque tengo un compromiso y así que por eso no vamos a tener recreo. Vamos a seguir hasta terminar antes, o sea, van a estar compensados en ese sentido. Bueno, y acá es otra manera. Fíjense, si ustedes ven acá, ¿qué es lo que ven? Nuevamente el timón de marino, ¿notan?
Entonces, el anatomopatólogo en dos cosas se va a enfocar. En el tipo de lesión y si puede lograr verle al hongo. Y nuevamente, levadura multibrotada, acá, levadura multibrotada en material de biopsia de ganglio. Otra, acá ven como ratón Mickey y acá se ve más bien como timón de marino. ¿Notan ambos? Sí, doctora. Ok. Reacción. Hay veces que nos ha tocado que ni podíamos acceder a material para hacerle frotis y cultivo o nos venía negativo. Le hiciste la histopatología, no es contundente, no le dieron al hongo, una reacción granulomatosa que no está muy bien constituido, dice aparenta, te dice, esa quiere decir que no está seguro, te dice otra vez el anatomopatólogo. Lastimosamente a veces en medicina es así. Hay veces que sale cantado el diagnóstico, todos tus procedimientos dieron frutos. Hay veces que le haces de todo y no te está viniendo, pero tiene todas las características de la patología. Bueno, y acá en este caso hay veces que la clínica corresponde, ¿cómo se dice? La radiografía corresponde, pero acuérdense, el gold estándar es para dar el diagnóstico de certeza y tengo que aislarle al hongo o ver el daño en el tejido. Entonces, también se crearon estas reacciones serológicas. En Paraguay la que hay es, sobre todo, inmunodifusión en gel de agar. Son caras estas pruebas, ¿verdad? Pero se hacen y tiene bastante sensibilidad. Hay casos en que, por ejemplo, acá ya nos dicen inmunodifusión en gel de agar positivo para coccidioides o para coccidioides brasiliensis. Entonces ahí está el diagnóstico y me habilita a mí a que yo diga, bueno, acá está, este es el tratamiento que te voy a hacer. Ahí tenemos entonces nuestro diagnóstico de certeza. Ok, esas son las armas que contamos para llegar al diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Y esto es muy importante porque dijimos, se parece también a otras patologías. Si tiene, por ejemplo, ganglios, y así como estábamos viendo, otra de las cosas, si el paciente, ¿verdad? Sobre todo si es más joven, y generalmente otra de las cosas que quiere buscar cuando hay adenopatía, si no tiene linfoma, si no hay leucemia, ¿verdad? Entonces eso es lo que dice también, es algo como para tener en cuenta, las formas agudas. Las formas crónicas, y bueno, puede ser tuberculosis pulmonar, también la tuberculosis ganglionar, hay tuberculosis cutánea, leishmaniasis, les mostré las lesiones, les dije se parece también a una leishmaniasis, y aquí tienen todas las otras patologías con las que se tiene que hacer el diagnóstico diferencial. Evidentemente, si ya nos viene porque se vio el germen, por eso es muy importante que se le vea al hongo o la lesión, pero sobre todo al hongo. Porque si, por ejemplo, una sarcoidosis que se parece mucho y yo le diagnostico para coccidioides, pero es sarcoidosis, evidentemente el tratamiento para sarcoidosis es muy diferente que la para coccidioides. Por eso es muy importante hacer el diagnóstico de certeza. ¿Cuál es el tratamiento? Y acá tenemos. ¿Me están siguiendo, chicos? Sí, doctora. Ok. ¿Cuál es el tratamiento? Ustedes ven acá 3 drogas. No hay nada más actualmente. Itraconazol. Después lo que yo les había dicho, la combinación de sulfametoxazol trimetoprim, y a esto también se le llama cotrimoxazol, ustedes ya saben, y anfotericina B.
Pero tenemos que ver esto para que primero tengan un pantallazo de lo que es el tratamiento. Luego vamos a ver, ¿a todos se les da anfotericina B? No, y acá vamos a ver las indicaciones. El itraconazol, sobre todo, se indica en las formas leves y en las formas moderadas. Y sobre todo en aquellos pacientes que se puede hacer tratamiento ambulatorio. Siempre en esos casos la droga de elección entre estos que están viendo es el itraconazol, que es de la familia de los azoles. Es el tratamiento de elección, no hay vuelta que dar. 6 meses generalmente es el tratamiento con itraconazol. El problema del itraconazol es que es caro. Y generalmente un agricultor, una caja puede, creo que está por arriba de los 120, 150, y trae para ciertos días, no, es para un mes. Entonces, no tienen para completar el tratamiento. Es más de lo que, o sea, el costo de la droga es mayor de lo que ellos pueden producir. Pero, de todas maneras, esta es la droga de elección, hay que tratar lo posible de darle, el tratamiento suele ser de 6 meses y tiene muy buena respuesta. Acá se ve la dosis, que va de 200 a 400 miligramos, se toma por vía oral, por eso es para las formas leves y moderadas, y es un paciente que tiene que estar lúcido, que tiene que poder tragar, entonces por eso se le da vía oral, una sola toma diaria. Hay veces si está, digamos, moderado, muy tomado el paciente, se le suele iniciar con 400 y después de a poco se le va llevando a los 200, pero el rango va de 200 a 400 miligramos vía oral día. Esa es la dosis. Bueno, la siguiente arma son como ustedes ven, el sulfametoxazol es una sulfamida, ¿verdad? Y ¿por qué, siendo tan bueno el itraconazol, y nos dicen, pero es la droga de primera elección, ¿por qué se sigue utilizando el cotrimoxazol? Por lo que les dije. Debido al costo, hay gente que te mira y le dice, no sé cómo lo voy a hacer, no tengo dinero, ¿verdad? Y hay veces que en el hospital, incluso nosotros o los residentes le consiguen muestra y mientras está internado tiene muy buena respuesta, tal vez las primeras 3 semanas, un mes se le puede conseguir, pero no va a estar internado todo ese tiempo en el hospital, luego tiene que volver a su lugar de origen, por eso es ambulatorio el tratamiento y es allí donde tiene, y encima no empieza a trabajar enseguida, entonces le cuesta sostener el tratamiento. Entonces tenemos, y ahí dice, no tenés otro remedio para darme. Y eso no solamente pasa con paracosidiomicosis, sino como otras patologías. Bueno, y hay, digamos, una indicación de segunda opción, que es más asequible desde el punto de vista económico, ¿verdad? Y sirve para, el problema es, lo bueno que tiene el cotrimoxazol, ¿verdad? Es decir, esta sulfamida, que es el sulfametoxazol, que está en combinación con el trimetoprim, lo bueno que tiene es que inhibe la proliferación del paracoxidioide, o sea, no se replica. Las lesiones puede revertir, o sea, se pueden ir curando esas lesiones. El problema es que no cura la enfermedad, o sea, el paciente va a seguir teniendo la enfermedad, le va controlando, ¿verdad? Todo eso que dijo que está haciendo, y el tiempo de administración son 5 años diarios, fíjense, en forma diaria, y la dosis es de 160 a 800 cotrimoxazol cada 12 horas. Imagínense, esta es la desventaja que tiene. Por eso es que casi siempre decimos, hay que ver la manera de conseguir itraconazol. Esa es la parte, digamos, social del problema. Bueno, y por último tenemos la anfotericina B. Ustedes ya habrán escuchado, anfotericina B es una droga, digamos, no simpática con la que hay que lidiar, no es indicar de cualquier manera.
se necesita estar internado. Aparte, es una droga que tiene, digamos, su margen de dar dosis terapéuticas y pasar a usar dosis tóxicas es muy, muy pequeño. Y tiene que estar internado, por eso se utiliza solamente cuando el paciente está muy grave. Tiene que estar internado, no se le puede dar en forma ambulatoria. Entonces, en estos casos sí, se le inicia al paciente, se le da la anfotericina B cuando está grave. ¿Por qué? Porque ya tiene riesgo de morir. Y no va, el itraconazol no le va a actuar rápido. Entonces, hay que irse por la vida del paciente. Entonces, hay que indicar anfotericina B, que se utiliza por vía endovenosa, se tiene que diluir en suero glucosado. Y fíjense que como tiene sus particularidades, les dije, esta droga, la dosis inicial generalmente es menor. Se está viendo si el paciente va tolerando. Acá vemos que la dosis es 0,25 miligramos kilogramo peso. Y se tiene que ir aumentando de manera progresiva. Generalmente se le aumenta hasta llegar a los 1 miligramo kilogramo. Y eso únicamente uno va haciendo ese dosis respuesta. ¿Cómo te va soportando, tolerando el paciente? Generalmente se administra cada 2 a 3 días. Y el periodo en que se le va administrando, como esto no revierte muy rápido cuando los pacientes están graves, y puede ir de 2 a 4 meses generalmente el periodo en que se le va administrando. Hay veces que incluso en ciertos casos, ustedes ven acá, que se ha llegado a 2 a 3 gramos a lo sumo. Claro, como es 1 miligramo kilogramo, ahí uno hace el cálculo cuánto sale según el peso del paciente, pero hay que tratar de no sobrepasar los 2 a 3 gramos cuando se le indica. ¿Comprendieron eso? Ok. ¿Está todavía alguien ahí? Sí, doctora. Ok. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Dijimos cuánto tiempo de tratamiento, y con el itraconazol generalmente 6 meses. Y ya vieron que si se llega a utilizar el cotrimoxazol, y ya vieron, ya les expliqué el tema de los 5 años. ¿Cuáles son los criterios de curación para poder definir el tiempo que le damos a dar? Nunca es menos de 6 meses. Eso ya le advertimos de entrada al paciente, ¿verdad? Cuando está, o a los familiares, porque saben que tienen que sostener. Y lo que yo les dije, que ellos ya se sienten mucho mejor a los 1 mes, a los 2 meses, y así ya me siento curado, te dicen. Pero nosotros le tenemos que advertir siempre eso. El tratamiento nunca es menor que eso, y aunque te sientas muy bien y te sientas como curado, no estás curado, porque si no empieza esa tentación, voy a dejar, ¿verdad? Entonces se dejan llevar, y muchos son tercos, dicen, pero si yo siento esto, ¿qué me va a venir a decir esto el doctor? Entonces uno tiene que, por eso es muy importante explicarle al paciente. Bueno, ¿cuáles son los criterios? Cuando nosotros le decimos estás curado, y los criterios de curación son básicamente 3. En 3 cosas tenemos que fijarnos. Clínico, es decir, le vamos preguntando cuando vienen los controles, ¿verdad? Cuando teníamos que seguir su lista de 8 síntomas, y cuando va viniendo, seguí con la tos, seguí con el catarro, y después decir, tengo un catarro, es igual que antes, es menos que antes, todo eso vamos anotando, y nos dicen, no, ya es menos, ya dejé de tener. Entonces, por cada uno de esos síntomas, ¿verdad? La clínica, vamos viendo si realmente está retrocediendo, porque va a tener menos clínica. También vamos a mirar si tenía esas lesiones en piel, si esas lesiones se van cicatrizando, se va cerrando, esas úlceras tenemos que mirar y anotar dónde las tenía todas, porque acuérdense, todo eso se anota eso ya aprendieron en cuarto, en semiología, todo eso se anota. Entonces uno ve la evolución o la involución del paciente. Entonces uno ve si está involucionando, está mejorando.
y su sintomatología va disminuyendo y desapareciendo. Entonces, todo eso es uno de los criterios. El otro criterio, vamos a pedirle controles radiológicos, ¿verdad? Generalmente se le piden cada 3 meses, si es que va a venir, no le vamos a estar pidiendo cada mes, sino porque tampoco le vamos a irradiar sin necesidad, ya está bajo tratamiento el paciente, ya sabemos lo que tiene, ¿verdad? Entonces, más o menos le pedimos a los 2 meses, tráenos y comparamos con la anterior y vemos si las lesiones disminuyeron también, ¿verdad? Ese patrón de imágenes que tenían si disminuyó, si empieza a haber más cicatrización también a nivel de los pulmones. Y si se hizo, por ejemplo, pruebas de serología y le repetimos otra vez o cómo le sale la serología, porque después cómo le vamos a, si ya no tiene expectoración y si ya está mucho mejor, ya no le vamos a estar haciendo también una fibrobroncoscopía. Entonces podemos utilizar, pedirle nuevamente la serología y vamos a ver ya la negativización o la estabilización con títulos bajos. Hay veces que no llega a normalizar totalmente, pero tiene títulos bajos y a eso se le llama cicatriz serológica. Y generalmente la cicatriz serológica ya queda para siempre. Es lo mismo que uno en la piel llega a tener una cicatriz y ya va a tener la cicatriz siempre, así tenga 40, 50, 60 años y queda una cicatriz. Bueno, ok. Entonces ahora les quiero presentar un caso, y era un hombre de 60 años de edad, procedente de área rural, se le atendió, y acá nos dicen el servicio de neumología del Hospital de Clínicas, y tenía un historial de 6 meses. ¿Y qué refirió en esos 6 meses? Dificultad respiratoria, sensación febril, astenia, pérdida de peso progresiva. Eso es lo que él refería. 3 semanas antes, es decir, de 6 meses, después ya tenemos 3 semanas antes se agrega disfonía progresiva. Se le pregunta si hay contacto con tuberculosis o con tuberculosos. O ustedes ya saben, hay veces que uno le pregunta y si es cierto tampoco lo quieren decir, entonces uno tiene que preguntar con alguien que hace mucho que viene tosiendo, ¿verdad? Porque ustedes saben que el tosedor crónico es un tuberculoso. Negó contacto con tosedor crónico. ¿Cómo estaba el examen físico? Emaciación muscular, así como les mostré ese paciente. Ya se veían los relieves óseos. Él tenía dificultad respiratoria en reposo, porque ya está quieto el paciente. Se le miró la boca, ¿verdad? No se constatan lesiones bucales, no había adenopatías periféricas. Se le miramos el cuello, le palpamos también, porque hay veces que no se ve, pero sí se palpa. Las axilas, todos los grupos ganglionales periféricos le examinamos, no encontramos. Se le pidió un laboratorio, ¿y qué es lo que estaba ya con glóbulos rojos disminuidos, hemoglobina disminuida en rango de leve, entonces dijimos tiene una anemia leve, había leucocitosis, eso sí llamaba la atención, leucocitosis, eritrocimentación estaba acelerada en la primera hora, ustedes saben que la primera hora es 10 milímetros, y tenía 25, entonces con todo este cuadro nosotros pensamos, acá hay una infección, ¿verdad? Por todo eso que estamos viendo. La clínica nos llevaba a pensar en un cuadro infeccioso crónico, ¿verdad? Pedimos también radiografía de tórax. ¿Y qué es lo que vimos? Vimos nuevamente un infiltrado bilateral, difuso. Vimos exactamente que con predominio de las bases, campos medios y bases, esto es más en ala de mariposa. Había respeto de los vértices. ¿Me están siguiendo? Bueno, y fíjense,
Ambos una enfermedad bien diseminada. Bien diseminada. Eso explicaba la disnea que tenía incluso en reposo. Había mucho compromiso pulmonar, ¿verdad? Pero nosotros pensamos, ok, dijimos, esto es una infección, es crónica, efectivamente en los pulmones está, pero no solamente en los pulmones. ¿Dónde más? ¿Usted hay alguna evidencia que hay algo más aparte de los pulmones que está involucrado? ¿Hay algún otro órgano aparte de los pulmones que se tenga evidencia según la historia clínica? Las lesiones vocales, doctora. No, dice, no se constatan perdón, lesiones sí. vocales ni adenopatías periféricas. ¿Ustedes creen que puede haber otro órgano involucrado acá o solamente los pulmones? Exacto. Disfonía nada tiene que ver con los pulmones. ¿Qué órgano está involucrado cuando hay disfonía? Laringe, doctora. Laringe, exacto. ¿Qué parte de la laringe? Cuerdas vocales. Entonces ahí ya pensamos. O sea, los pulmones tenemos evidencia. Pero también esa disfonía, ¿a qué órgano corresponde? O sea, también laringe. Entonces, si vamos a ir a formas clínicas, ¿corresponde a una forma clínica asintomática esto? ¿Qué me van a decir, sí o no? Para mí no, doctora. Claro, porque si dice asintomática que no hay síntomas, pero este tiene síntomas, entonces ya descarto. ¿Qué otro me queda? Pulmonar aguda y pulmonar crónica. ¿Este es un cuadro agudo o un cuadro crónico? Y crónico. Crónico, ya descarto. No puede decir pulmonar porque hay pulmones, sí, pero no, pulmonar aguda es un cuadro agudo y nos dijo parece gripe, nos decía o como una neumonía. Y esto no es agudo y acabamos de decir no está solamente en los pulmones, entonces no es pulmonar aguda. Descarto segunda forma clínica, si estoy pensando en paraconcilioidomicosis. La otra decía diseminada aguda. Nuevamente, por el solo hecho de decir agudo, ya no me cabe, descarto, porque dije es un cuadro crónico, 6 meses el hombre está así por lo menos. ¿Qué me queda? Forma residual. Yo veo cicatrices acá, no veo. Entonces, saco residual. Me quedan las formas crónicas. ¿Cuáles son las formas crónicas? Pulmonar crónica y diseminada crónica. Si es pulmonar crónica, quiere decir solo los pulmones. Y acabamos de decir, no, acá no hay solamente pulmones. ¿Qué ustedes harían, qué pedirían para ver las cuerdas vocales de este paciente? ¿Ustedes ya dieron otorrino? Sí. Bueno. Les voy a ir mostrando, es simplemente para que vayan razonando. Si piensan qué forma clínica sería esta, si están pensando, fíjense la tomografía del paciente. Miren las lesiones que hay. No es que uno siempre va a pedir tomografía, pero se le pidió y se tiene. Miren lo lesionado que están ambos pulmones. Muy poca, esto que ven más oscuro, o sea, más radiolúcido, son las partes donde no hay enfermedad. Es más lo que hay en enfermedad que lo que hay de parte sana. Tiene mucho compromiso. No está bien este paciente. Hay mucho compromiso pulmonar y el pulmón es un órgano vital. O sea, los pulmones son órganos vitales. Hay mucho compromiso. Y esto que ven acá ya empieza a tener algunas, digamos, esto ya es signos de fibrosis. A eso habla de la cronicidad.
Bueno, en este caso, ¿qué se le hizo? Claro, uno decía una laringoscopía, pero ya uno va a decir, ok, ¿por qué no le pongo, si nosotros vamos a ir a querer lo más posible hacer cosas rentables, que sabemos que tenemos que tomar material, y no tiene, fíjense, tenía tos y expectoración, no tiene adenopatías, no tiene lesiones en periferia de dónde tomar material. Entonces, lo único que nos quedaba es mirar la laringe y los pulmones, que sí sabíamos que estaba tomado, y ver si ahí no podíamos tomar material para hacer el estudio micológico. Entonces, con una fibrobroncoscopía ya se matan 2 pájaros de un tiro, porque hay que pasar por cuerdas vocales, de paso se mira y si hay que tomar material, y también se puede hacer un lavado broncoalveolar, hacer prótesis cultivo, y se puede tomar muestras de biopsia. Se puede biopsiar entonces. ¿Me están siguiendo? Sí, Y como acá ya les mostré, acá está la fibrobroncoscopista, ¿verdad? Los fibrobroncoscopistas son médicos, son neumólogos. Hay varias mujeres haciendo ya esto. En mi juventud yo lo hacía. Acá ya ven, está el pitching, que les dije, entonces de acá nomás ya mira todo el mundo. Y generalmente alguien escribiendo por qué. Porque la fibrobroncoscopista dice, les va diciendo la técnica y va escribiendo lo que va todo lo que va viendo. Entonces se tiene que escribir también. Se ingresa por tronco bronquio derecho. A 2 centímetros de carina se observa, y ahí puede empezar a escribir lo que observa. Lesión, bla, 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 y ahí tiene que estar escribiendo alguien. Porque es así. Entonces va a mostrarle el papel que cumple cada uno en la fibrobroncoscopía. Bueno, en este caso, no se pudo obtener material. Esos son los casos realmente horribles, porque no tenés solucionado todavía el problema. Entonces se recurrió a hacer biopsia pulmonar. En este caso se hizo a través de una videotoracoscopía. Esto ya es diferente. Fíjense, se ingresa por fuera, acá entra el cirujano torácico. Acá ya, ya no hace el neumólogo, esto hace un cirujano torácico, ¿verdad? Alguien que hizo primero cirugía general y después su especialización en tórax. Y hay pocos cirujanos torácicos acá. Entonces necesitan el videotoracoscopio. Entonces se necesita de tecnología también para hacer. Entonces a este paciente se tuvo que llegar con eso y a esto se les anestesia, ya es diferente. Entonces tiene que calificar para la anestesia, es otra preparación. Se necesita entrar en sala de cirugía, ¿verdad? Para la fibrobroncoscopía no puede tener un cuarto preparado simplemente para hacer, no hace falta entrar a cirugía, o sea, no. Bueno, en este caso se hizo la videotoracoscopía, se le hizo, fíjense, acá está la técnica, anestesia general, someter la anestesia general, se le hizo intubación selectiva pulmonar. Y acá nos dice qué tipo de trócares se utilizaron, les hablo así porque ustedes ya están dando cirugía. A qué niveles se insertaron los trócares, ven, y les leo esto porque ustedes van así, pues yo no quiero hacer, pero para que tengan idea. En sexto espacio intercostal, línea media, cuarto espacio intercostal por fuera de la escápula. Bueno, la exploración, que es lo que ustedes saben que esto tiene luz en la punta y se puede mirar, así como ustedes están viendo también en la torre, acá en la pantalla se está viendo. ¿Qué es lo que se vio acá? Bien, en la punta, están notando, ilumina el pulmón. ¿Y qué es lo que se ve? Que la superficie pulmonar estaba lleno de lesiones, parecía un empedrado. Y algunas eran sólidas, eran redondeadas. Se pudo hacer la exéresis, es decir, se resecó una porción de 5 por 3 para hacer anatomía patológica de lo que esa fue la toma de biopsia. Y bueno, esto siempre después requieren unos pequeños cuidados post videotoracoscopía. Acá les dice, se pone un drenaje pleural para que se den cuenta que para eso tiene que estar internado el paciente, para que se le hagan estos estudios. No es como la fibrobroncoscopía. La fibrobroncoscopía puede ser también en un paciente ambulatorio,
llega, se le hace, y después se puede de un tiempo, se espera que se le pase perfectamente la sedación que se le hizo y luego puede volver a su casa. En cambio, en este caso, no. Vuelve a su casa si es que no está internado el paciente, ¿verdad? En cambio, acá no. Se envió anatomía patológica y ¿cuál fue el resultado? Fíjense que nada ayudó y por videotoracoscopía se tuvo que, uno empieza primero por lo que es, digamos, más accesible, menos oneroso y que sea menos invasivo, técnicas menos invasivas, pero ninguna servía con este paciente y se tuvo que llegar a esto, ¿verdad? A tener que utilizar anestesia general, que entra a cirugía y hacerle esto. Bueno, ¿qué es lo que se vio? Los nódulos micóticos, ¿verdad? La lesión granulomatosa. Y eso confirmó, no se le dio, fíjense, acá no se le dio al germen, se vio la lesión. Entonces, cuando se vio esos nódulos que dijimos granulomatosos, cómo se comportan, y también a este se le pidió frotis y cultivo para VAR, nunca creció nada, por lo menos en el frotis, porque ustedes ya saben que 45 días se espera para el cultivo de VAR. Entonces a este paciente, que les dije tenía 60 años, se le hizo el tratamiento con itraconazol. Y este paciente hizo sus 6 meses de tratamiento y estuvo perfectamente bien. Bueno, entonces hemos terminado la clase. Vuelvo a repetirles, espero que hayan aprovechado lo que les dije. Les vuelvo a repetir que la clase le tenía que dar la doctora Elena con el tema que les dije y que eso estaba dentro del contenido de temas para el examen de la semana que viene. Entonces, ese tema voy a sacar y va a ingresar este tema. ¿Quedó claro? Sí, doctora, quedó claro. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, recordar el examen va a ser la próxima semana. El horario va a ser dentro del horario de la materia. Espero que estén ustedes ya para las 3. El examen no va a empezar a las 3 porque yo voy a llegar a las 3. Antes no voy a poder llegar. Entonces, entre hacer la impresión, porque ahora ya no podemos enviar por correo los temas, tenemos que ir allí con el, digamos, o con los exámenes hechos o hacer la impresión allí. Yo les voy a pedir, sí, ya que ustedes estén, ya incluso pedí que vean el aula de tal manera que ustedes sean organizados, por favor, y ya se distribuyan. Yo no sé si van a entrar dependiendo de si dan 1 o 2 aulas, el tamaño de las aulas. Si van a caber en 1 van a estar en 2 aulas, pero acuérdense que tienen que estar distribuidos a modo examen. Entonces, de tal manera que el proceso de hacer la impresión, ¿verdad? Puede llevar, espero, no más de 20 minutos, media hora. Entonces, el examen pudiera estar empezando 3:20, 3:30. Una vez que se entregue el examen, generalmente suelen ser 30 preguntas, ¿verdad? Con un valor de 60 puntos. Entonces, hacemos la corrección y les hacemos ya, ¿cómo se dice? La revisión de examen con ustedes. O sea, todos tenemos que tratar de terminar el proceso para las 6 de la tarde. Evidentemente que el que por algún motivo no se pueda quedar, está libre de irse ya una vez que terminó el examen. Pero lo que sí quiero que comprendan es que ya no va a poder verse el examen otro día. Lo que solemos hacer es así, que queda, por ejemplo, un representante para ver o el delegado ve por ese estudiante que por algún motivo no se queda a la revisión. ¿Quedó comprendido eso? Sí. Porque la planilla ya se pone en ese lugar, o sea, todo yo ya hago la planilla, entonces que no sea que una vez que se haga la planilla quieran venir otra vez a cambiar. Todo el proceso termina esa tarde. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, entonces damos por terminada la clase de hoy. Por favor, te pido, Juan, que me envíes nuevamente el screenshot, a pesar de que es lo mismo, acá yo veo, ¿verdad? Pero para no estar llamándoles uno a uno,
Necesito el screenshot.